aprovechando que hoy vamos a hablar de cerebro, les quiero contar que hoy es el Día Nacional de la Hidrocefalia y en Colombia es muy importante porque recuerden que el doctor Salomón Hakim fue quien descubrió la hidrocefalia con presión normal y fue el inventor de la válvula que ha transformado tantas vidas en el mundo. Pero entrando ahora sí en materia de las migrañas, vamos a saludar a un doctor a quien queremos mucho y destacamos su labor en los Estados Unidos. Él es el doctor Carlos Ramírez Mejía, está certificado por la Junta Americana de Psiquiatría y Neurología, también es experto en epilepsia, en electroencefalografía, monitorización intraoperaria, también medicina del sueño, estudios de conducción nerviosa y es experto en botox terapéutico. Y uno diría, ¿cómo es posible que el botox sea terapéutico y no estético? Pues sí, el doctor Mejía, quien reside en Miami y salió de la Universidad de Georgetown, está aquí con nosotros el día de hoy. Así que, doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Salud y Algo Más. Buenas tardes, qué rico estar con ustedes. Bueno, pues doctor Ramírez, ¿cómo es esto que uno se puede poner botox para ayudar a la migraña? ¿Dónde le ponen uno el botox? ¿Es el mismo que uno se pone para quitar las arrugas? Exactamente el mismo. Lo que pasa es que, ¿cómo le parece que cuando se estaba usando el botox para procedimientos cosméticos, se dieron cuenta que las mujeres que sufrían migrañas volvían donde el médico y le decían, no solamente me veo fabulosa, me veo sumamente bien, sino que ya no me están dando los dolores? Entonces comenzaron a hacer estudios y se descubrió que hay muchos mecanismos por los cuales el botox puede ayudar a quitar las migrañas y a reducirlas de una manera muy importante. Entonces se volvió en este momento lo que llamamos en Estados Unidos el standard of care, o sea que es lo que nosotros le estamos dando a todas las personas que sufren de migrañas crónicas y los resultados son fantásticos. Lo usamos combinado con otras terapias, pero realmente tiene un efecto muy positivo y son los pacientes más leales que tengo yo en mi práctica, no solamente porque se ven muy bien, sino porque las migrañas se reducen de una manera dramática. Lo más importante es que tiene que seguirse un protocolo que es bien estricto. Se pone cada 12 semanas, se pone en algunas áreas de la cara que producen un efecto cosmético, pero también se pone en las sienes, se pone en los músculos del cuello y en los músculos de los hombros, en estas áreas que todos los que sufrimos migraña sabemos que nos da tensión y que nos da dolor, y entonces lo que hace la toxina es que actúa sobre estas áreas y produce este efecto beneficioso, pues que es tan positivo. Doctor, pero bueno, el botox sigue siendo igual algo que es muy costoso para estarlo aplicando cada 12 semanas. Pues es algo que, digamos, el precio es muy diferencial a los medicamentos que existen en el mercado para la migraña. Entonces, ¿por qué cree usted? Y claro, ¿por qué cree usted que las personas deberían usar este medicamento o podrían pasarse a este medicamento? Quiero decir, ¿hay alguna contraindicación que tengan los medicamentos que usualmente se usan para las migrañas y que el botox no tenga para que uno diga, hombre, el precio vale la pena? Bueno, lo primero que todo, no es tan costoso, es muchísimo más costoso el tiempo que está perdiendo la persona laboralmente, la calidad de vida de la persona, eso es muchísimo más costoso. Ahora, los medicamentos que nosotros estamos usando ahora, que son los de última línea, por ejemplo, yo estoy usando medicamentos ahora que estoy dando para migraña, que cuestan más o menos $250 la tableta. Pacientes que se tienen que inyectar cada mes con medicamentos que cuestan $780, $800 mensuales. O sea que el botox, cuando uno lo mira en esa perspectiva, no es tan costoso. Y los medicamentos que usamos para migraña tradicionales tienen muchísimos efectos colaterales. Por ejemplo, hay algunos antiepilépticos que se usan que producen o hacen que la persona se engorde, que la persona le salga pelo en la cara, o algunos otros como por ejemplo el topiramate hace que la persona quede completamente, se ponga muy flaca, pierda muchísimo peso y produce problemas cognitivos. Entonces los triptans, que es otros que nosotros usamos, pueden elevar la presión arterial y producir eventos cardiovasculares. Estos son medicamentos nuevos, de nueva generación, como el botox y los nuevos que salieron ahora que combinamos con botox, que van a un receptor específico, produce un efecto tan dramático que el costo no es tan alto comparado con todos los beneficios que tiene la persona y los efectos colaterales que son realmente mínimos. Las contraindicaciones para botox son muy pocas, que tiene que ser que una persona tenga una enfermedad como miastenia gravis, unas enfermedades específicas, pero la mayoría de las personas lo pueden tolerar muy bien. O sea que yo creo que si hacemos tanto esfuerzo nosotros para inyectarnos el botox por cuestiones cosméticas, ¿por qué no lo vamos a hacer para algo que tiene un impacto tan positivo?
Igual, doctor, en Estados Unidos yo sé que los seguros médicos lo avalan porque lógicamente después de que ustedes justifican que hay algunos medicamentos que ya no están funcionando, le ayudan al paciente con esto. Usted tiene conocimiento y gracias a Dios es colombiano y lo tengo aquí al aire. He escuchado también que en Colombia algunos neurólogos lo avalan. ¿Lo avala también el seguro médico o cómo entrarían nuestros oyentes que están escuchando salud y algo más para poder aplicar a esto? ¿O es como decir un tratamiento lujoso? Bueno, yo vengo de una familia donde sufrimos migrañas y mi sobrina, que vive en Manizales, tiene migrañas y le están poniendo Botox de una manera regular a través de su seguro. O sea que si cualquier seguro que usted pueda demostrar que hay una necesidad médica, una necesidad para eso, lo más probable es que se lo apruebe, porque yo sé que en el caso de ella tiene una EPS y se lo están dando. De tal manera que yo creo que si se hace el trabajo con el médico y se siguen los protocolos que tienen que existir, muy probablemente se lo van a aprobar. El Botox es un medicamento que no solamente le va a ayudar a la persona para las migrañas, le va a agregar cosméticamente, ya sabemos, y está aprobado en este momento también para el uso de depresión. La persona a quien les ponemos Botox sufren menos depresión que aquellas que no lo están usando. O sea que tiene una cantidad de usos adicionales en los que se va a beneficiar la persona. Doctor, ¿tendría que complementarse este tratamiento de Botox con otros medicamentos? Sí, recordemos que la migraña es una enfermedad que no tiene cura, tiene una base genética, es un receptor del cerebro que sabemos que se llama el GRP, que es el que se activa de una manera normal en las personas que sufrimos migrañas y nos produce estos dolores, entonces generalmente no va a haber cura. Lo que tenemos que hacer es tratar de descubrir, primero, cuáles son las cosas que no lo producen. Hay personas que son muy de buenas y saben que, digamos, el aguacate, que la cebolla, que el vino rojo, que el chocolate se lo produce y simplemente no se exponen a eso y mejoran. Pero para la mayoría de las personas es muy difícil encontrar cuál es el factor específico. Entonces, lo que nosotros le recomendamos es que use el Botox porque reduce de una manera importante el número de dolores de cabeza. Yo tengo pacientes en estos momentos 7, 8 años con Botox que pasaron de tener 6, 7 migrañas a la semana y ahorita tienen 1 o 2 cada mes. Otro medicamento para cuando de pronto la migraña ocurre porque hay una cantidad de factores que son impredecibles. Nos tomamos el vinito rojo en la fiesta, hay cambios en el clima, dormimos mucho, dormimos poco y entonces nos lo puede precipitar. Entonces ahí tenemos que tener un medicamento de rescate. Afortunadamente ahora en los Estados Unidos y en Colombia debe estar entrando ya, existen otros medicamentos que se pueden combinar, que son inyectables, una inyección cada mes, uno mismo se la aplica, viene con un autoinyector y entonces esto hace que prácticamente la persona no tenga más migrañas durante ese mes. O sea que hay muchas otras cosas, pero tratamos de combinarlo con las cosas no médicas, como por ejemplo el estilo de vida, hacer todas aquellas cosas que nosotros encontramos que en el caso nuestro nos producen la migraña y combinarla con estas terapias. Ahora, yo le digo a la gente, ponga mucho cuidado, porque si usted le dicen, hay médicos, por ejemplo, que le entregan a los pacientes una lista de todo lo que no deben comer, y usted lo mira y lo único que va a terminar comiendo uno, pues, es avena. Entonces, uno tiene que encontrar cuáles de las cosas que comúnmente producen migraña son las que se las pueden producir. Tratar de reducir el estrés, dormir bien, y con estas nuevas terapias, yo creo que esta enfermedad va a tener un control que no hayamos podido conseguir con ninguno de los otros medicamentos que teníamos antes. Pues mire, doctora, además de todo hay algo muy interesante, es que uno sea disciplinado cuando uno tiene una condición y tener, haga de cuenta, yo le llamaría un diario, tanto de emociones como también de qué estoy comiendo, porque cada caso es diferente. Entonces usted daba el ejemplo del aguacate, yo le cuento, yo soy migrañosa y no va a creer que yo me como una fresa, doctor, y eso me tira a la cama. Y la gente diría, pero si está comiéndose una fruta, ¿qué pasa? ¿Y cómo lo identifiqué? Escribiendo cada día qué día me dolía la cabeza y qué alimento había comido. Pero de esa manera, pues lógicamente tiene que ser uno muy juicioso y muy disciplinado. Doctor, acá viene mi siguiente pregunta para usted. Cuando uno se aplica el Botox, hay un Botox que ayuda, bueno, el mismo Botox que usted aplica ayuda mucho con la tensión. Quiero que hablemos un poco de la migraña tensional porque, por ejemplo, estar sentado frente al computador le puede afectar a uno. También, si duerme chueco, como usted nos estaba diciendo ahorita, podría afectar. ¿Por qué le ponen a uno en la nuca y en toda esta parte de los hombros el Botox? ¿Qué es lo que tiene que ejerce la tensión en las migrañas? Lo que pasa es que las migrañas pueden tener muchos factores que pueden ser los detonantes. Entonces, una de las cosas que se empezó a hacer con el Botox cuando se diseñaron los protocolos es ponerlo en las áreas donde hay un nervio que está en contacto con un hueso
y que cuando uno lo presiona produce dolor, como por ejemplo al lado de los ojos, en las regiones, por ejemplo, de las sienes, en la parte de atrás, en la región occipital, que si uno se toca le duele, y también algunos de los nervios que están en el cuello. Entonces, inicialmente se inició el protocolo poniendo el Botox encima de donde habían los nervios que estaban saliendo para evitar que los músculos y la estructura de alrededor las compriman. Entonces, por ejemplo, usted está tenso, usted está en una posición que no es la apropiada, entonces el tendón y el músculo comprimen ese nervio y ese nervio puede producir algunos compuestos que van a producir la migraña. Ahora ya sabemos que no solamente es ese efecto local sobre el área específica, porque cuando uno le da migraña generalmente también le da tensión en los músculos, sino que también hay efectos centrales en el cerebro. Imagínese usted que el Botox se va por el nervio y se va yendo hasta el centro del cerebro. Y ahí comienza a actuar en algunos receptores, que se llama la sustancia P y otras cosas muy sofisticadas, pues, y entonces ahí va y actúa, y entonces produce también un efecto central. Entonces produce un efecto periférico y un efecto central. Es más, ahorita en este momento se está trabajando para producir un Botox que no produce parálisis, sino que se va a poder poner en partes donde la persona tiene dolor, pero no queremos que se le paralice el músculo, porque tiene un efecto central. Entonces esa tensión muscular puede ser uno de los factores que precipita que la migraña, y por eso es que trabajamos tanto en esas áreas. En algunos países, como en Europa y creo que algunos neurólogos en Colombia, usan el protocolo que usamos aquí en Estados Unidos, que son más o menos 35 inyecciones, unas 155 unidades de Botox, sino que también están usándolo en las áreas. Ellos empiezan a tocar el cuello y encuentran las áreas donde hay más sensibilidad, y entonces ahí van a inyectar Botox, aunque se salgan un poco del protocolo. En los Estados Unidos somos mucho más estrictos, sabe que los gringos son más cuadriculados, y siempre seguimos el mismo protocolo y es ponerlo en las mismas partes, pero definitivamente funciona. Doctor, yo quería preguntarle, ¿quién debe aplicarnos este tratamiento? Porque usualmente la persona que nos hace el Botox es el dermatólogo, pero en este caso, cuando es un tratamiento para la migraña, ¿cuál sería el especialista al que deberíamos recurrir? Yo creo que debería ser el neurólogo o el especialista en dolor, pero realmente cualquiera que siga el protocolo de una manera estricta y lo haga bien técnicamente puede obtener los beneficios, pero como requiere un manejo multidisciplinario y requiere que se combine con otros medicamentos, yo creo que la persona más calificada es el neurólogo. Ahora, cuando estamos hablando del costo, yo invito a los colombianos que sufren de migrañas, como yo que soy uno de ellos, que tienen que crear asociaciones, como se ha hecho en los Estados Unidos, de personas que sufren migraña para que puedan hacer lobby y logre que haya el cubrimiento. ¿Usted qué cree, que en los Estados Unidos el Botox lo cubren cada 3 meses porque sí? O que estos medicamentos que cuestan miles de dólares al mes se los dan las aseguradoras por gusto. Claro que no, todos hacen por negocio. ¿Qué es lo que ha hecho que estas cosas pasen? El lobby. La gente, los pacientes se asocian, crean organizaciones, hablan con los políticos, están haciendo cabildeo y logran que todos estos medicamentos los aprueben. Entonces, en Colombia nos tenemos que avispar, tenemos que unirnos todos los que tenemos enfermedades crónicas como esta, y tratar de crear organizaciones para que, así como las compañías de seguros tienen sus representantes, nosotros también podamos hacer cabildeo y logremos que nos cubran todos esos medicamentos que definitivamente van a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra producción. Doctor, tenemos a Adriana en la línea que le quiere hacer una pregunta. Adriana, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes, señorita. Cuéntenos, Adriana. Tengo una inquietud. Lo que dice el doctor, los alimentos nos afectan la migraña. Yo tuve migraña por muchos años, pero debido a una hermana que se le rompió un aneurisma cerebral, nos mandaron a hacer el examen a ver si teníamos aneurisma. Resulta que nos operaron a los 5 hermanos de aneurisma. En mi caso, yo también fui operada de aneurisma cerebral, y a raíz de esa cirugía del aneurisma cerebral se me acabaron las migrañas. Y ya puedo comer chocolate, café, todas las cosas que le prohíben a uno cuando sufre de migraña. Entonces les dejo esa inquietud. Sí, las migrañas, los aneurismas son más comunes en ciertas familias. La mayoría de las veces no producen síntomas, y cada que hay una persona con un aneurisma, nosotros estamos obligados a hacerle la prueba a todos los familiares cercanos, porque hay algunas formas de aneurismas que son mucho más comunes. Los aneurismas, el problema con el aneurisma es que la mayoría de las veces no producen dolores de cabeza, y hay casos excepcionales como el que describe
la señora, de personas que tenían aneurismas y les hicieron tratamientos y no le volvieron a dar dolores de cabeza, pero no es lo común que los aneurismas lo produzcan. También hay otra condición que es como un orificio en el corazón que hace que se comuniquen las cavidades del corazón y que pueden producir derrames cerebrales. También se ha visto que esas personas, cuando les corrigen eso, a muchos se les quitan las migrañas. Pero realmente se preguntan si realmente lo que tenían migrañas era otro tipo de dolores. Pero en general, la nutrición sí tiene un papel dramático, y por eso yo le recomiendo a cada persona que haga su diario y que mire cuáles son en esa persona el detonante específico para el dolor, porque por ejemplo la causa número 1 de dolor de cabeza en el mundo es el chocolate. Y en el caso mío, yo puedo consumir todo el chocolate que quiera. Si yo siga las instrucciones que dan algunos médicos, que le dan una lista a los pacientes de lo que no pueden comer, yo no podría comer chocolate y me hace muchísima falta. El vino rojo no me da dolor de cabeza, pero por ejemplo la salsa soya yo me la consumo y a mí me da una migraña. El picante también me produce migraña. Entonces hay algunas cosas que yo ya he identificado y al evitarlas pues reducí mis migrañas de una manera dramática en frecuencia y en severidad. O sea que uno tiene que conocerse mucho a sí mismo. Hay personas que tienen las migrañas de fin de semana. ¿Y cuáles son los que tienen las migrañas de fin de semana? Aquellos que durante la semana se levantan a las 6 de la mañana o 5 para ir a trabajar, y entonces el fin de semana duermen unas horas extras para tratar de reponer lo que no durmieron en la semana. A esos este es uno de los factores más comunes precipitantes de migrañas, que es el dormir más de lo usual. También la deprivación lo puede hacer. Entonces uno tiene que ponerse en contacto consigo mismo y mirar a ver cuáles son los factores. Hay personas que les da la migraña cuando hay cambios meteorológicos, cuando viene una tormenta, les puede producir la migraña. Las luces, estas luces fluorescentes que nosotros tenemos, esos tubos blancos, esos que ponen, o esas luces modernas que hay, muchas de ellas lo que hacen es que se prenden y se apagan miles de veces por segundo. Nosotros no nos damos cuenta con el ojo cuando las miramos, pero lo hacen, y esas pueden enviar un mensaje al cerebro que puede inducir migrañas. O sea que son tantas las cosas que uno tiene que empezar a ver claramente, si con un diario, cuáles son las que realmente le producen a uno la migraña. Pero recordemos que a pesar de hacer todas esas cosas, nos van a dar migrañas, y hay muchas personas que no pueden nunca identificar la causa, o que tienen factores que no tienen control, como por ejemplo cambios hormonales. ¿Cómo puede usted evitar que su ovario produzca hormonas? Entonces en ese caso ya sabe que le van a dar cuando se están acercando a la menstruación o la ovulación, y entonces puede tomar medicamentos que previenen solo durante ese periodo las migrañas. Entonces, por ejemplo, cada que van a ovular, esos 5 días o 6 días, la persona toma un medicamento preventivo. O sea que son muchas las cosas que podemos aprender. Tenemos que volvernos expertos en las migrañas cuando las sufrimos, no solamente para saber qué hay nuevo ahí que nos puede ayudar, sino cuáles son las cosas que no son medicamento que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Y también entender que es una enfermedad genética. Entonces es muy común que una persona con migraña tenga un niño o una niña que comienza a quejarse de dolor abdominal y nadie sabe por qué. Entonces le llama a la maestra y le dice: Pedrito está con dolor abdominal, le duele la barriga, al niño, a la niña le está doliendo el estómago, y mantienen ese dolor y no encuentran la razón. Esa es generalmente una de las primeras manifestaciones de migraña en los niños, que es el dolor abdominal. Entonces uno estar pendiente de que esto es una enfermedad hereditaria que muy probablemente nuestros hijos la van a sufrir, y entonces debemos tratar de hacer el diagnóstico precoz para empezar tratamiento. Porque recordemos que el cerebro tiene una función que es aprender cosas buenas y aprender cosas malas. Y una de las cosas en las que el cerebro se vuelve muy eficiente es a darle a usted el próximo dolor de cabeza. Entonces, entre más dolor de cabeza le dan a uno, más eficiente va a ser el cerebro para darle el próximo. Bueno, pues doctor Carlos Ramírez Mejía, le quiero agradecer por haber estado con nosotros y habernos regalado este tiempo, que yo sé que vive muy ocupado. ¿Dónde lo pueden contactar nuestros oyentes que lo quieran seguir o que quieran tener una cita con usted? Perfecto, yo estoy aquí en el Baptist Hospital, en el Hospital de Baptist de Miami. Ustedes pueden entrar a la página de internet, ponen Carlos Ramírez Mejía y ahí salgo yo. Aquí estoy siempre a sus órdenes. Cualquier cosa, me gusta mucho ver a mis paisanos. También hacemos algunas cosas con el medio y ponemos algunas cosas online. Así que recuerden, una persona o un paciente informado, ese es el mejor paciente, porque es el que encuentra las soluciones, las alternativas. Y nuevamente, personas con migraña de Colombia y con dolor de cabeza, únanse para que los seguros les cubran los tratamientos. De lo contrario, no lo van a hacer por gusto.